la especialista María Cristina Arteaga, el doctor Érico Rentería Pérez, el magíster Henry Granada Echeverry y el doctor Joseph Lange. El simposio contará con 4 ejes temáticos. Primero, riesgos laborales en el sector informal en Nariño. Segundo, las psicologías de los trabajos y las organizaciones. Tercero, contexto general de la ruralidad y calidad de vida en el campo. Y cuarto, calidad de vida laboral e informalidad, generalidades en intervención. Nuestros conferencistas participarán en cada uno de los ejes mencionados, dando a conocer su perspectiva e integrando diferentes elementos para la reflexión. Por ello, invitamos a nuestros participantes a compartir preguntas tanto en la plataforma de Facebook Live como en la plataforma de Zoom. A continuación, daré a conocer el orden del día. Primero, himno de la Universidad de Nariño. Segundo, palabras del director del Departamento de Psicología de la Universidad de Nariño, el doctor Omar Calvache López. Tercero, desarrollo del simposio. Iniciamos entonces con nuestra jornada. Primero, himno de la Universidad de Nariño. Segundo, palabras del director del Departamento de Psicología de la Universidad de Nariño, doctor Omar Calvache López. Gracias. Buenas tardes para todos. Un cordial saludo de parte del doctor Carlos Solarte Portilla, rector de la Universidad de Nariño, institución con acreditación institucional en alta calidad, doctora Fabiola Figueroa, doctora Cristina Arteaga, doctor Érico Rentería, doctor Henry Granada, doctor Joseph Lange, conferencistas del simposio Aprendizajes, Retos y Reflexiones en el marco del sector rural, la calidad de vida laboral y la informalidad. Doctora Sonia Batabancho y doctor Freddy Villalobos, al equipo que apoya la organización de este evento académico, a nuestros docentes, estudiantes, a quienes nos siguen a través de las plataformas sociales, todos y todas. Qué bueno volvernos a encontrar en este espacio académico, donde tenemos la oportunidad de compartir con nuestros invitados, con todos los asistentes, nuevos conocimientos. Asimismo, contarles que este evento
da lugar a la apertura del periodo académico a 2021 de nuestros estudiantes del programa de psicología. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor Omar Calvache. Tercero, desarrollo del simposio. En la primera encuesta nacional de condiciones de salud y trabajo del Sistema General de Riesgos Profesionales por parte del Ministerio de Protección Social en el año 2007, se menciona que la agricultura se considera dentro de las actividades económicas de alto riesgo, por lo que se requiere mayores procesos de salud ocupacional. Asimismo, de acuerdo a la Oficina Internacional del Trabajo, en este sector se han evidenciado diferentes factores de riesgo relacionados con el uso de maquinaria, el levantamiento de carga pesada, la exposición a condiciones meteorológicas y atmosféricas frente a actividades laborales al aire libre, factores de riesgo químico por el manejo de productos agroquímicos, factores de riesgo biológico, riesgos psicosociales, entre otros. Antes de iniciar con la primera conferencia, queremos dar un saludo a las diferentes direcciones locales de salud y los líderes de la Dirección de Salud y Ámbito Laboral que han participado en la caracterización de las condiciones de seguridad y salud laboral en el sector de la informalidad en los 64 municipios del departamento de Nariño, personas que se encuentran conectadas con nosotros el día de hoy. Así pues, a continuación damos inicio a la conferencia denominada Riesgos laborales en el sector informal en Nariño, a cargo de las conferencistas Fabiola del Carmen Figueroa y María Cristina Arteaga. La especialista Fabiola del Carmen Figueroa es enfermera nariñense del Valle, con posgrados en enfermería cardiológica, gerencia en servicios de salud, gerencia y auditoría de la calidad de servicios de salud y salud ocupacional. Ha realizado diplomados como verificadora en condiciones de habilitación de prestación de servicios de salud, auditora de calidad certificada, calidad y salud pública basada en la evidencia, servicios de salud, entre otros. Cuenta con amplia experiencia en el ejercicio profesional en las áreas de clínica, docencia, investigación y administrativa, ocupando cargos de alta dirección como jefe regional, jefe del departamento de enfermería, docente, coordinadora, docente asistente, gerente de ESES de segundo nivel de atención, subdirección, jefe de división y coordinación en diferentes secciones y áreas en la Dirección Territorial de Salud del Departamento de Nariño. Actualmente se desempeña como profesional especializada, liderando la División de Salud y Ámbito Laboral del Instituto Departamental de Salud de Nariño, con priorización en el trabajo del sector de la informalidad en el departamento. Además, es miembro activo en el Comité Departamental de Erradicación de Trabajo Infantil y presidenta del Comité Seccional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por su parte, la especialista María Cristina Arteaga es médica cirujana de la Universidad de Caldas, especialista en salud ocupacional y maestrante en salud pública de la Universidad de Nariño. Cuenta con experiencia en la coordinación y ejecución de una propuesta de intervención dirigida a poblaciones vulnerables en áreas de salud pública en el departamento de Nariño y en la coordinación de proyectos dirigidos a trabajadores del sector informal del departamento de Nariño. Además, es docente universitaria de pregrado y posgrado de la Universidad de Nariño. Agradecemos a las dos ponentes por su participación. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, queríamos dar el agradecimiento especial tanto al doctor Omar Calvache como a su grupo y equipo de trabajo de la Facultad de Psicología y Salud, que muy generosamente desde ellos han generado este espacio tan brillante y tan maravilloso que nos permiten participar en este espacio de aprendizajes, de retos y reflexiones. Realmente nos honra en esta tarde estar participando junto con grandes expositores como es el doctor Rentería, el doctor Blash, el doctor Henry Granado, donde también vamos a aprender muchísimo de ellos. En este espacio pretendemos compartir con ustedes una experiencia que para nosotros ha sido un gran aprendizaje, porque a partir de dar
con mucha intencionalidad cada una de las acciones, donde nos permitió también salir de los espacios cómodos a tener unos espacios de incomodidad, poder llegar también a generar estos espacios con el sector de la informalidad. La siguiente, para ello es importante tener en cuenta, siguiente, es importante que hagamos unas reflexiones con unos antecedentes históricos, que es fundamental tenerlos en cuenta. En primer lugar, pensar que la definición de la informalidad como sector informal nace a partir de 1969, cuando la Organización Internacional del Trabajo comienza a ejecutar el Programa Mundial de Empleo dirigido a todos los países que estaban regazados de proceso de industrialización, y a partir de ello se estableció una definición. Es cuando se empieza a hablar. En Colombia realmente empezamos a hablar de la informalidad cuando el Ministerio de la Protección Social toma la decisión de hacer sus primeros avances de poder llegar a identificar cómo están las condiciones del sector de la informalidad. Porque la informalidad, si bien es cierto, en diferentes países como el día de hoy que nos congregamos, que es estar con participación de México, de España, Colombia, hay diferentes variables que le permite definir también esa informalidad. Y por tanto, en ese entonces se toma la decisión y Nariño como departamento participa en ese primer caminar de la identificación, de la caracterización. En ese entonces somos parte de un primer avance que hace el nivel nacional, participamos y es la primera experiencia. A partir de ello, contemplado con esa experiencia, y recordemos que estadísticamente en el 2005 es cuando recién empieza a aparecer datos del accidente de trabajo y enfermedad para el sector formal, no para el sector de la informalidad. Pero ese avance, esos indicadores de alta mortalidad por enfermedad ocupacional nace. Es el primer avance que el nivel nacional empieza a generar a nivel de todo el país con el Plan Nacional de Salud Pública 2008-2011. Es ahí cuando estamos hablando de generar acciones orientadas a la promoción de la salud y la calidad en el sector de la informalidad, pero de igual manera esa política nacional es retomada en el departamento de Nariño, en el plan también nacional, en el plan, perdón, de salud territorial para Nariño 2008-2011. Iniciamos y para ello es importante hacer esta reflexión. Si bien es cierto, todos nuestros países, Colombia, también nuestro país, tiene un mar de normas infinitas que nos dicen qué hacer, pero de ahí es fundamental tener esa articulación y tal vez que ahora modernamente estamos hablando de inteligencia emocional, tener el corazón y tener también el entendimiento para poder llegar y buscar la manera del cómo llegar a aplicar estas acciones con una población muy vulnerable del sector de la informalidad en nuestro departamento. Recordando también así que la existencia de la informalidad también puede atribuirse muchísimo a la incapacidad del sector formal generar también suficientes empleos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en nuestro departamento y en nuestro país, cada sector de la economía está incorporada la informalidad. En ese entonces, en el 2008-2011, aplicamos y buscamos esa intencionalidad con esa primera experiencia donde fue partícipe la Universidad de Nariño. Y aquí quiero hacer y resaltar
cómo es tan importante la articulación intersectorial y especialmente con la academia. ¿Por qué? Porque es ahí donde empezamos a generar, a hacer las primeras siembras y poder identificar y poder así apalancados entre los dos sectores, poder identificar y ver cómo está nuestro departamento. Y en el marco de ese análisis, de ese marco, de esa intervención que se hizo desde el sector salud, donde se establece que es una prioridad específica, donde nace por primera vez generar estas acciones con el sector de la informalidad, encontramos que dentro de nuestros análisis y dentro de nuestras necesidades, se encontró que teníamos un débil conocimiento de las condiciones de salud y riesgo laboral en el trabajador de la informalidad, y también encontramos que era necesario hacer las intervenciones con los menores de 18 años cuando estamos hablando del menor trabajador, y que teníamos que también hacer una articulación muy importante para hacer acciones y poder empezar a disminuir esa gran brecha que hay entre el sector formal y el sector de la informalidad por una inequidad y por una desigualdad. Cuando entendimos esto, también miramos que estábamos accionando y que hacíamos unas acciones transversales orientadas a contribuir en algo con un determinante de la salud, que es el trabajo, y que de ahí se nos genera también muchas condiciones difíciles de salud en nuestra población, y aún más en nuestro departamento de Nariño, donde las condiciones no tenemos la industria como lo tienen otros departamentos, sino que nuestra economía como departamento es agrícola. Y eso hizo que tomáramos la decisión y que esa experiencia que se tuvo en el año 2007, donde fue como una directriz a nivel nacional, tuviéramos el empoderamiento desde el sector salud, también articulado con la Universidad de Nariño, y dar continuidad en ese modelo de esa primera experiencia. Y es ahí cuando empezamos a generar, hacer primero que esta experiencia que se había tenido la hiciéramos en forma de escala en los 64 municipios del departamento. La siguiente, por tanto, cuando llegamos a identificar, claro que miramos que tanto el sector de la informalidad estaba expuesta a unos riesgos físicos, a unos riesgos biológicos, a unos riesgos químicos, a unos riesgos psicosociales, teniendo en cuenta la condición y la característica del sector de la informalidad, donde dentro de sus pocas características o sobresalientes características, es que la informalidad está dada porque es una empresa familiar, de propiedad familiar, donde tiene una pequeña escala de producción, donde la participación en el mercado competitivo no está reglamentado por el Estado, y por tanto también la adquisición de esos ingresos depende de la producción que se haga el día a día. La siguiente. De ello, claro, así como veníamos hablando con una norma específica en ese entonces, en esos 4 años, con un decreto ley que se aplica en Colombia, que es el decreto ley 1295 del 94, donde se establecía estos riesgos. Lo que se pretendió en estos 4 años es también poder identificar que en cada actividad de oficio del sector de la informalidad, cómo visualizábamos unos riesgos locativos, químicos, mecánicos, eléctricos, que le generaría un accidente de trabajo. La siguiente, y también poder identificar unos riesgos sanitarios biológicos, carga física, también intervenciones con químicos, la manipulación, riesgos psicosociales, ergonómicos, ambientales, que me puede ocasionar también una enfermedad laboral en el sector de la informalidad. Siguiente. Por tanto, cuando miramos ahí, y si con ese decreto ley 1295
la forma como poder establecer estas acciones orientadas a la promoción y a la prevención de la salud del trabajador estaba orientada a poder identificar cuál era su enfermedad y cuál era el accidente. El departamento de Nariño, desde el Instituto Departamental de Salud de Nariño, toma la decisión de que, si bien es cierto, en el sector formal se mide el accidente y la enfermedad, también lo midamos en el sector de la informalidad. Y nos lanzamos con una experiencia bonita que nos ha dado muchas luces de seguir construyendo, donde aplicamos también desde el 2010 hasta ahora una vigilancia epidemiológica del accidente de trabajo en los ámbitos laborales a estas poblaciones del sector de la informalidad. Era la forma para poder medir cuál era el impacto de estas acciones que hemos venido desarrollando. La siguiente. Y en ese orden de ideas, hicimos la aplicación de esa vigilancia epidemiológica del accidente a partir del prestador, a partir de la identificación de ese accidente, así como nos lo hace al trabajador formal, lo hacemos al sector de la informalidad, y poder hacer todo este aplicativo. Y para poder generar estas acciones, la siguiente, con este flujograma, lo hicimos también desde un aplicativo a través de este aplicativo específico de Internet, donde desde cada prestador, en la medida en que atiende al trabajador de la informalidad que llega, hace el reporte. No tenemos una línea como lo pudiéramos tener los trabajadores formales, donde reportamos a nuestra ARL específica, pero sí lo llevamos a través del prestador. La siguiente. Y por tanto, con todo esto que lo miramos qué tan importante estos primeros caminares de estos 4 años. Fue fundamental desarrollar acciones de una articulación intersectorial muy importante. Una con direcciones locales de salud, donde era algo nuevo, donde buscamos que cada dirección local de salud tuviera un doliente, un responsable que pudiese aplicar estos lineamientos específicos en cada territorio, donde la misma norma así lo estipulaba, establecida a través de esa articulación de los comités locales de seguridad y salud en el trabajo, y en los municipios que por su condición no están todos los actores específicos, poderlos hacer la aplicación de esta política a través de los COMPOS, que son los consejos de política pública, a través de los CETI, que es los comités de erradicación de trabajo infantil, y también a través de los comités de entornos saludables. Todos ellos estructurados, alineados en una sola directriz, desde el punto de vista de una asistencia técnica permanente a los actores, que estuviésemos todos hablando el mismo idioma, a través de un acompañamiento, de una vigilancia, y también generando en ellos una conciencia de articulación intersectorial, porque no es posible que para este accionar, donde tenemos que salir del confort, donde tenemos que tener unos espacios de incomodidad, porque cuando estamos laborando para el sector de la informalidad, salimos de la normalidad de los horarios, porque recordemos que este sector de la informalidad no deja de trabajar un día, y por tanto tenemos que articular acciones para que se nos den todos esos componentes. La siguiente. Y para ello, hacemos otro pare aquí y decimos que todo este proceso que lo veníamos construyendo en esos 4 años, también tenemos otra gran oportunidad para todos. Y es la oportunidad que tuvimos cuando nace una ley, que es la 1562 del 2012, donde modificó el Sistema General de Riesgos Laborales. Lo tomamos como un fortalecimiento, por cuanto esa directriz, esa ley, permitió que a nivel nacional se estructurara el Plan Nacional de Salud Pública 2012-2021, donde retomamos
es de accionar como aplicación ya, como una política pública de seguridad y salud en el trabajo en el sector de la informalidad a través de esa experiencia que tuvimos en unos 4 años, convertirla en un modelo para Nariño y lo denominamos modelo de caracterización de condiciones de salud y laboral, la siguiente. Y en ese modelo aplicamos esto que nos da la ley 1562, que es súper importante y que en este momento, el año pasado, llevamos ya un año de pandemia y cómo ha tenido impacto esta ley 1562 en los trabajadores por pandemia por COVID-19, donde esta ley unifica, establece y dice todos los trabajadores, independiente donde tú estés laborando, tienes derecho a que seas protegido, a que tengas todas tus acciones de prevención, de protección y de atención frente a esa identificación de esos riesgos, de esos peligros y evitar así minimizar para que entres tú a un accidente de trabajo y una enfermedad profesional. Esa ley orientada con un objetivo muy preciso y muy claro de mejorar las condiciones y el medio ambiente del trabajo, mejorar la salud del trabajador que nos conlleve a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. La siguiente. Y en ese orden de ideas, es importante resaltar algo que tenemos como una gran oportunidad, lo miro así, y siempre lo hemos mirado, que Colombia tenemos una definición propia referida a accidente de trabajo. Antes de no contar con esta ley, manejábamos una definición de accidente de trabajo, pero la definición internacional de la CAN de la CAN específicamente. Y aquí estamos hablando ya como el Estado colombiano tenemos una definición precisa del accidente de trabajo y para ello con unas condiciones específicas, inclusive incorporando al trabajador que está en ejercicio sindical o en la manera como se desplaza y el reconocimiento de todos los riesgos que en algún momento genera la ocupación o el trabajo. Todo trabajo tiene un riesgo, en menor o en mayor escala. Pero ahí era cuando nos preguntábamos, ¿y qué vamos a hacer entonces para el trabajador informal? Para el trabajador informal, si estamos en el marco de una ley, eso nos permite también afianzar la construcción que veníamos desarrollando y por supuesto, para nosotros fue el fortalecimiento dentro de nuestro modelo y así lo continuamos desarrollando con mayor razón esa aplicación de la medición de la accidentalidad en el sector de la informalidad por cada actividad o oficio y de igual manera también para enfermedad laboral. La siguiente. Y de aquí, también importante, establecer y decir, contamos con una definición también de enfermedad laboral. Y esa definición que para algunas personas puede estar pensándose, no tenemos definición para el sector de la informalidad. Yo le digo, sí la tenemos en la ley 1562, porque la 1562 está dada para todos los colombianos y todos estamos en el mismo piso específico. Sí, claro, es diferente que en este momento no todos los trabajadores tengan las condiciones de tener seguridad social por su condición de vulnerabilidad y es otra característica específica que hace que esté identificado como informal. La siguiente. Y para ello, algo importante, donde retomamos y donde miramos que es una gran intencionalidad también que tiene esta ley, donde nos permite identificar que es fundamental dentro de la seguridad y la salud en el trabajo los hábitos y estilos de vida saludable, para que ese trabajador se sienta saludable y se sienta también seguro en su actividad. Y que para ello es fundamental la decisión del trabajador, la decisión de los actores que son parte de esta aplicación y operativización de esta ley, la 1562, que nos permite
desde el corazón y desde el conocimiento, articularnos a todos para contribuir a acciones específicas a estas poblaciones vulnerables a través de las competencias de cada uno de los actores. Y en ese caminar es fundamental la articulación, que conozcamos todos, que miremos todos, que visualicemos todas estas políticas. La siguiente. Y entonces fue así cuando en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 establece como una prioridad de la salud pública, donde hay una dimensión de salud y ámbito laboral orientada a desarrollar acciones específicas hacia el sector de la informalidad. Y para ello, qué tan importante el departamento de Nariño llevábamos ya la aplicación de esta experiencia en los 64 municipios. Con corte al 2012 pudimos tener ya una línea de base que nos permita avanzar y que nos permita medir. Y entonces, en este plan decenal de salud pública nos hablan dos consideraciones específicas y habla, bueno, ¿qué estamos haciendo para el trabajador? Y estoy hablando del trabajador formal y del trabajador informal también. ¿Qué estamos haciendo desde seguridad y salud en el trabajo y qué estamos haciendo en situaciones prevalentes de origen laboral? Y ahí ubicamos lo que es accidente de trabajo y lo que es enfermedad ocupacional. En esas 10 prioridades de salud pública, la octava dimensión es salud y ámbito laboral, orientada, dirigida específicamente para el sector de la informalidad. La siguiente. Y entonces, esta gráfica que ha rodado durante los 10 años, porque consideramos desde el departamento que para poder llegar a tener resultados también tenemos que unificar, tenemos que ir hablando el mismo idioma. Sabemos que nuestras direcciones locales de salud, nuestras empresas sociales del Estado, hay una dinámica de recurso humano, cambio específico, y no solamente en el sector salud, sino en todos los sectores. Pero esta imagen fue el entender de la aplicación de esa política pública orientada a la prevenir, a proteger y atender al trabajador. Y aquí quiero que podamos hacer ese paralelo. ¿Cómo está nuestra política en Colombia? Estamos hablando desde mi vista, lado izquierdo, el sector formal y al lado derecho, el sector de la informalidad, donde tenemos unos actores. En el sector formal, identificado y reconocido como sector formal aquel trabajador que tiene cualquier tipo de vinculación laboral, así sea verbal o sea escrita, independiente de la modalidad, pero está como trabajador formal y está bajo la directriz, bajo la inspección, bajo la vigilancia del Ministerio del Trabajo. Y en este momento, a partir de la ley 1562, claro, nos dio un avance importante que es retomar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se da al interior de las empresas, al interior de cada empresa de cualquier sector de la formalidad. Y también las acciones específicas de promoción, de prevención, etcétera, la vigilancia de ese accidente de trabajo, de la enfermedad laboral. Y todo ellos en el marco, apoyados, articulados con las ARLs, que son las administradoras de riesgos laborales. Pero en el sector de la informalidad diríamos, ¿y quién le tocará hacer? Nos toca a nosotros como Estado. Y estoy hablando de todos los entes territoriales, desde el sector salud, donde, si bien es cierto, en el sector formal estamos hablando de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para el sector de la informalidad lo tomamos como un modelo de caracterización de condiciones de salud y ámbito laboral en el sector de la informalidad que nos permita acercarnos a que esas condiciones que tiene el sector formal
también las tenga en el sector de la informalidad, con la diferencia, claro, específica y absoluta de que el sector de la informalidad no tiene por su vulnerabilidad, porque no está entrando a una empresa, no tiene esas condiciones de reconocimiento económico. Pero también a partir de este modelo, poder generar acciones específicas en beneficio de la salud con una vigilancia del accidente de trabajo, con una vigilancia de la enfermedad ocupacional y con los objetivos fundamentales de minimizar esos factores de riesgo, esos peligros para minimizar también tanto el accidente de trabajo como la enfermedad laboral. Y todo ello en el marco de unos entornos laborales saludables, donde están todos esos riesgos que el misma labor, la misma ocupación le genera al trabajador. Pero todo ello lo conseguimos cuando de verdad tomamos la decisión de tener una verdadera articulación intersectorial entre todos los actores responsables, tanto a nivel territorial de nuestros municipios como a nivel territorial como departamento. La siguiente. Y para ello, para entendernos un tanto más y poder, siempre hemos buscado dentro de esta articulación y el aprendizaje de año tras año, mirábamos cómo poder acercarnos y poder contribuir a disminuir esa brecha de inequidades y de desigualdades. Como acá el trabajador formal está afiliado a una ARL, el sector de la informalidad no lo está, solo está afiliado a salud. Si yo en el sector formal tengo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el sector de la informalidad hacemos caracterizaciones de poblaciones del sector de la informalidad, donde así como el sistema en tu empresa te identifica, te afilia, te identifica tus riesgos de tus puestos de trabajo, te dicen a ti cuáles son tus riesgos, qué acciones tú puedes tener, tanto desde el punto de vista educativo y de aprendizaje para que con tu aprendizaje disminuya ese riesgo. De igual manera lo hacemos para el sector de la informalidad, de la identificación de los riesgos, de las intervenciones y por supuesto, así como acá en el sector formal al interior de la empresa tenemos un reglamento de higiene, de seguridad industrial, brigadas de emergencia, para el sector de la informalidad poder generar y establecer y organizarlos para que en algún momento se pudieran generar los grupos organizativos de trabajo del sector de la informalidad, que en su momento muchos los identificamos en el país como los GOTI, y poder así poder llevarlos, inducir hacia la formalidad. La siguiente. Y por ello, este paso a paso de verdad establecido, donde nace la identificación y de ahí es donde miramos la importancia de esta articulación intersectorial entre todos, porque partíamos de la identificación de esa población trabajadora en cada municipio. Teníamos que contarnos, porque si bien es cierto, el sector de la informalidad no teníamos un sistema de información que nos pudiera llevar y decir cuántos informales tenemos por municipio. Nos dimos a la tarea y para ello es generosa esa articulación intersectorial de poder llegar a reconocer cuál es cómo está identificada las poblaciones trabajadores en los municipios, poder capacitar a los trabajadores también en promoción de la salud y prevención de los riesgos laborales, de acuerdo con la identificación que tuviésemos llevar. Y qué importante, y lo resalto en este espacio, qué tan importante fue ese proceso de caracterización y poder dar la continuidad el año pasado con pandemia y este año con pandemia, y hacer que nuestros sectores de la informalidad también poder llevar y llegarles a ellos. Si nosotros estamos como formales conectados aquí, poder llegar también a la informalidad por algunos medios de la conectividad que ahora la compañera
nos va a exponer también esa experiencia del año pasado. Fortalecer esos grupos de trabajadores informales, fortalecer estas estrategias de entornos laborales que nos permita identificar cuáles son esas condiciones de esos entornos y también poder identificar, poder inducir que nuestros trabajadores del sector de la informalidad puedan llegar a tener y ser partícipes tanto de procesos desde la salud mental, desde la identificación de tanta informalidad que por su misma condición de informalidad llegan al consumo de sustancias psicoactivas, donde por su misma informalidad también tienen procesos al interiores familiares y poder que todos ellos sean partícipes de estos programas de salud pública y de ellos todo el conocimiento a través de estrategias IEC por cada subregión, porque nuestro departamento es un Colombia pequeñito. Tenemos subregión costa, tenemos subregiones de sierra, etcétera. Es un Colombia pequeñito y eso también nos ha permitido identificar la siguiente. Con ello, también en el paso a paso con los municipios, porque lo que estamos presentando en esto es el producto también de esa articulación con nuestros municipios, donde con ellos y dependiendo de cómo es el manejo histórico de en cada una de estas acciones que se ha desarrollado también en los municipios, poder establecer esa priorización de la actividad o oficio que vamos a caracterizar cada año, año tras año, la sensibilización de los grupos informales, la aplicación de la encuesta, que es una encuesta unificada que fue retomado desde la misma primera experiencia del 2007 y la continuamos en el departamento de Nariño y en este momento tenemos unificada también a nivel de Colombia y también la identificación de las condiciones de salud y laboral por un modelo específico. La siguiente. Identificación de factores de riesgos y peligros aplicando a través de una matriz específica la GTC 45 para poder identificar los riesgos, para poder también identificar cuál es la enfermedad. Y qué dicha poderles compartir que nuestros trabajadores del sector de la informalidad fueron tratados, fueron identificados esa enfermedad ocupacional con médicos ocupacionales con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Así como la ARL nos da a nosotros enfermedad y accidente reconocido, acá lo hemos venido desarrollando en nuestro departamento también con personal idóneo calificado, poder hacer la intervención específica y obviamente tener los resultados por cada municipio. La siguiente. Y aquí yo les traigo a colación esto que me parece muy generoso que nos ha dado esta experiencia muy interesante en el departamento de Nariño, porque nos pudimos a partir del 2012 poder construir un sistema de información como una estructura poblacional de la población trabajadora, donde identificamos que de todo de nuestra población nariñense trabajadora, el 71.8% está en una población económicamente activa. De esa población económicamente activa, el 45% está ocupada. Hay un rango de desocupación, pero de esa población ocupada, el 38% está en el sector formal y el 61% está en el sector de la informalidad. Ahora nos convocamos a hablar del sector de la informalidad, donde de ese 61% identificado, el 63% fue identificado en la zona urbana y el 38% en la zona rural. Y de esta población identificada fueron caracterizados el 32.89%. Estoy hablando de una población acumulada durante estos 10 años. Estamos en el 2021, estamos cerrando el 10º año de la aplicación de este modelo y podemos llegar a hacer la caracterización al 32.89% de los caracterizados y específicamente de esos caracterizados, el 59%
perdón, el 32% es la identificación, es decir, ¿qué hace cada trabajador? ¿Dónde está ubicado el trabajador? ¿Qué están haciendo? Y de esos que están haciendo, priorizarlos y llevarlos a caracterizar. De los caracterizados en condiciones aplicando el modelo, tenemos ese 22.4%, de los cuales el 59% ha sido caracterizar esas condiciones en el sector rural y un 40.1% del sector urbano. Del sector formal, pues, ¿qué le puedo decir? Que pese a que tengamos en nuestro departamento unos sistemas, unas empresas, pues realmente tenemos una población de trabajador formal que aún está desafiliado a riesgos laborales. La siguiente. De esto, para poderles decir que fue así el crecimiento durante estos 10 años. Arrancamos a partir del 2000-2012 como íbamos identificando con participación directa de los actores municipales y iniciamos, recuerdo, de 4.400 trabajadores y con corte al 2020 estamos hablando de 106.578 trabajadores. La siguiente. De esa población trabajadora, ¿dónde está concentrada? Está concentrada, les decía que en nuestro departamento tenemos 5 subregiones divididas, la sur, la occidente, centro-occidente, centro-norte, por directrices, digamos, para aplicación también de todas nuestras políticas públicas. Y encontramos que la zona sur, perdón, que la zona centro, que es la capital del departamento y alrededor del Galeras, para las personas que en algún momento tenemos referencia del departamento de Nariño, está la mayor concentración del sector de la informalidad. Le sigue la zona sur, que es frontera con el Ecuador, donde tenemos una población flotante, población vulnerable. Le sigue posteriormente la subregión centro-occidente, que es la región Túcares y todos sus entornos, y posteriormente tenemos la subregión norte y la región occidente. La siguiente. Y de ello, como en el transcurso de estos 10 años empezamos a hacer la caracterización, más o menos un promedio de 2.000, 2.500, 3.000 personas, trabajadores que veníamos caracterizando, y que toda esa caracterización, claro, depende del corazón de los actores, porque puede existir la norma, puede haber las intervenciones, pero si tenemos esos deseos de aportar a esas poblaciones vulnerables acciones diferentes, pues en la medida en que estamos más sensibilizados a hacerlo, las acciones las abrimos y tenemos mayores coberturas. La siguiente. De igual manera, les comentaba que para nosotros era importante a partir del 2010 poder medir la accidentalidad del sector de la informalidad. Y entonces empezamos en el 2008 hasta el 2012 con 473 accidentes en el sector de la informalidad. Y para ello necesitábamos, con las acciones de promoción y de prevención, poder llegar al trabajador, que es fundamental que él informe cuando se cortó, cuando se cayó, cuando se golpeó, que pueda él informar que fue por su condición laboral. Y fue así como en la medida año tras año, a partir de nuestro aplicativo que llevamos con los 64 municipios, poder hacer este monitoreo. No nos interesaba, y así lo tenemos establecido, de si bajamos o no bajamos la accidentalidad, porque es un sector que estamos sensibilizando a esa conciencia del reporte del accidente, que el reporte del accidente no solamente es dado para el sector formal, sino también para el sector de la informalidad. Y en la medida en que tenemos más sensibilización a nuestros trabajadores con todas las acciones de promoción, de prevención, etcétera, podemos llegar a tener estos reportes, y esta es nuestra curva que nos permite identificar que aún el año pasado, estando también de pandemia, pudimos llegar a tener reportes de accidentalidad en los sectores de la economía. La siguiente. Y por ello,
es importante que dentro de estos riesgos tan fundamental, así como lo hemos identificado el riesgo biológico, el riesgo químico, tan interesante cuando no teníamos el riesgo biológico que nos tienen ahora con unas decisiones bien interesantes individuales y colectivas. En ellos también identificamos el riesgo químico por plaguicidas en nuestras siembras. ¿Y qué identificamos? ¿Qué es lo valioso de esta gran experiencia? Que cuando empezamos a medir este accidente, por ejemplo, en el 2012, 67, esos 67 llegaron muchos de ellos a unidades de cuidados intensivos por los efectos que eso le trajo para su salud, pero que en la medida en que pensamos articularnos y generar acciones de entornos saludables, de una estrategia muy valiosa de entornos saludables, nuestros trabajadores también empezaron a reconocer el riesgo y empezaron a aplicar medidas de protección, medidas de bioseguridad frente a ese riesgo. Harto estamos hablando de medidas de bioseguridad por pandemia, pero nuestros trabajadores del sector de la informalidad también lo venían haciendo. Y para el año siguiente, para este año 2020, también pudimos llegar a medir cómo está la notificación por muertes de accidentes mortales en el sector de la informalidad. Y miren esa curvita, pues claro, muy asustados en el 2013 cuando tuvimos un pico muy alto y de ellos fue también problema de la identificación de este riesgo en minerías artesanales, donde hubo una alta accidentalidad y que tuvimos que entrar también a identificar ese riesgo, no solamente el riesgo químico por el sembrador, por la agricultura, sino también el riesgo químico en la minería. La siguiente. Y de igual manera, en todas estas acciones, en todo este modelo que hemos venido aplicando, cómo poder identificar la comorbilidad que estamos hablando en este momento. Lo hemos venido midiendo en todos estos tiempos y cómo miramos que en este grueso de población, si mirábamos que de la población trabajadora el 60% es del sector de la informalidad, pues ahí también está presente la hipertensión, está presente la diabetes, en algunos casos y activándose la tuberculosis y también los cánceres. Ahora bien, la siguiente, para el año 2020, y después de mirar también que dentro de esas caracterizaciones encontramos que como enfermedad ocupacional en el sector de la informalidad eran las dorsalgias. Son los riesgos biomecánicos, pero de igual manera también encontramos que los riesgos psicosociales empezaron a favorecer y encontrarnos en el sector de la informalidad. La siguiente. Estas como una de las causas de la accidentalidad, que son sus herramientas, que son los materiales que se utilizan, ese riesgo químico que en algún momento tomamos la decisión de aplicar también toda la estrategia de entornos saludables con riesgo químico para esta población del sector de la informalidad. La siguiente. Caídas. Son diferentes mecanismos causantes del accidente. La siguiente. Y ahora, si bien para el año 2020 tomamos la decisión, y de aquí va a hacer la presentación la compañera porque es una experiencia muy linda, también pensamos que estábamos en pandemia y que teníamos que continuar desarrollando estas acciones orientadas al sector de la informalidad. Y lo tomamos también pensando en un principio de gratitud con los trabajadores también del sector de la informalidad, donde nunca dejaron de llevarnos el alimento a nuestras mesas y aún estando en pandemia, estamos con el alimento. Y con ellos generamos un modelo especial para que estas acciones pudiera llegar también al sector de la informalidad. Entonces, a continuación, mi compañera Cristina
desde el punto de vista ya como operativo específico con el modelo, nos va a contar y nos va a dar la continuidad del modelo de caracterización de trabajo informal, que ha sido de verdad, un aprendizaje para todos. Y qué rico poderles compartir a todos ustedes esta experiencia. Siga, doctora Cristina. Gracias, muy buenas tardes. Pues en primer lugar reitero nuestro agradecimiento frente a la posibilidad de estos espacios que nos permiten visibilizar no lo que hemos hecho nosotros, sino al trabajador informal con su vulnerabilidad, pero sobre todo las acciones que podemos empezar a implementar desde otros sectores. Este modelo, como lo menciona la doctora Fabiola, viene de unos antecedentes de política que simplemente los voy a mencionar, no me voy a devolver porque ya ella nos hizo una aclaración de varios de ellos. Simplemente decir que de todos estos antecedentes que ustedes observan en la pantalla, nosotros hemos tomado esos lineamientos para poder construir este modelo de caracterización. Unos lineamientos que nos permitan fortalecer la promoción de la salud en el trabajador, la prevención primaria de esos riesgos y también el fortalecimiento de los actores que están a nivel local, que eso también hace parte de lo que nos pide la estrategia de entornos. Fortalezca su población ejecutora, por decirlo de alguna manera, que son nuestras direcciones locales de salud, y con ellos trabaje toda esta estrategia. Tiene el modelo de caracterización. Retomo algo que dijo la doctora Fabiola. En la parte formal, nosotros tenemos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En la parte informal, nosotros tenemos este modelo de caracterización que tiene como centro, ustedes lo ven ahí, el trabajar por la calidad de vida del trabajador. Pero no podemos descontextualizarnos de todo lo que tiene el territorio. Cada municipio es un mundo aparte. Es necesario para hacer todo este modelo conocer las características del municipio, el entorno sanitario, las condiciones de educación, todos estos determinantes que interactúan fuertemente con esta condición que es el trabajo, que además es transversal a todos ellos. Entonces, este modelo tiene un proceso que se realiza de manera muy articulada entre nuestro ente territorial, que es el Instituto Departamental de Salud, las direcciones locales de salud a nivel local y en este caso desde el Centro de Estudios en Salud de la Universidad de Nariño. Empezamos por una caracterización general que nos permite ver las condiciones del trabajador y su entorno. No solo condiciones de trabajo, condiciones, y repito, de otros determinantes que son relevantes en el efecto hacia la vulnerabilidad que tiene esta población. Después de esa caracterización, una identificación de condiciones de salud, de riesgos laborales y, por supuesto, no estaríamos realmente generando un cambio si solo tomáramos datos. Eso no es así. Se genera todo un proceso de sensibilización, todo un proceso de construcción que cierra con una intervención que se hace de manera articulada también con el trabajador, partiendo de sus condiciones y de sus capacidades, y que vuelve a circular para no dejarlos desconectados. No podemos decir que los que estuvieron en el 2007 se quedaron allí y después seguimos otra población y después otra población, pero se busca que todos estén constantemente articulados en un proceso de formación. Es muy importante ver en este modelo algunas condiciones que consideramos son relevantes para comentarles. Vuelvo y retomo cada una de las fases. En la caracterización general, nosotros podemos conocer las características sociodemográficas del trabajador, unas condiciones del trabajo que parten de la percepción del trabajador hacia el riesgo, y eso es muy importante. Hemos visto que si bien algunas veces conocen ellos su riesgo, no se genera una percepción que los motive al cambio, y nosotros hemos tenido la necesidad de mostrarles, bueno, mire, esa forma en la que usted está cargando realmente le hace daño. Y luego ya al cambiar esa percepción, pues obviamente se implementan acciones. Esta parte fundamentalmente se trabaja desde el municipio y con la encuesta nacional de condiciones del trabajador informal.
Este año, al igual que los anteriores, se realizó, este año hablo del 2020, se realizó esta encuesta, pero creo que es importante ir haciendo como este paralelo. De 2007 a 2019 teníamos la posibilidad de ir casa a casa y de reunir la población de una manera diferente. Y este año, desde las direcciones locales de salud, pues nos tocó innovar, como en todo nos tocó el 2020. Y entonces también fue necesario hacer unos ajustes para la aplicación de ese instrumento. Videollamadas, llamadas telefónicas, que implica un poco más de compromiso, pero también implica una mejor comunicación con el trabajador. Y creo que eso, y lo comentaré después, tal vez es una de las reflexiones que quiero que nos llevemos de todo este proceso 2020. Una identificación, en segundo lugar, de condiciones de salud, hasta 2019 realizada en campo por médicos con licencia en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, y que el año pasado, por obvias razones, no fue posible hacerlo de esa manera. ¿Qué hicimos el año pasado? La identificación de condiciones de morbilidad sentida, a través de un instrumento que nos permitió identificar esas condiciones, nos permitió identificarlo directamente con el trabajador. Y dependiendo de lo identificado en este instrumento, un médico especialista en salud ocupacional se comunicaba con cada uno de los trabajadores para hacer un seguimiento más individual, pero también unas recomendaciones. Paréntesis de cosas que es importante, creo que les podemos ir comentando. Hay mucha resistencia, o se nos presentaron bastantes casos de personas que obviamente, yo creo que también por condiciones de seguridad, compartir información de este tipo vía telefónica pues no es tan fácil. Entonces nos tocó profundizar mucho más en ese acercamiento, en esa sensibilización para que la gente nos compartiera esta información. Aún más, en algunos casos, que nos contestaran los teléfonos fue complicado. Tuvimos también entonces, miren, vamos con una caracterización como primera parte. Luego conocemos esas condiciones de salud, pero también tenemos que conocer esos riesgos a los cuales está expuesto el trabajador. Hasta 2019 era mucho más fácil llegar hasta el lugar donde trabajaban, pero en el 20 lo hicimos a través de videollamadas. El trabajador nos mostró cómo eran las condiciones del trabajo que realizó. Importante en 2020 contarles, se priorizó una actividad económica que era la venta de productos alimenticios en plazas de mercado, cafés, por considerar que era una población de exposición muy alta y en las cuales era necesario fortalecer toda la prevención y obviamente el autocuidado. Con todo lo que tuvo que pasar la población, porque por comentarles, en los municipios en muchos se cerraron las plazas de mercado y la gente tuvo que adecuar esa innovación que nos mostraron y a las que nos llamaron tanto en 2020, tuvo que adecuar puestos donde vender sus productos en casas, en otros espacios, pero aún así siguen existiendo los riesgos laborales. Y es otra cosa muy importante que nosotros vimos con esta identificación. Si bien el COVID se convirtió en un riesgo prioritario dentro de la gama de riesgo biológico, los otros riesgos que estaban en las actividades laborales se mantienen. Es más, uno, que obviamente, y por eso estamos aquí congregados, el riesgo psicosocial se potencializó. Hasta 2019, en la identificación de riesgos, pues veíamos que el psicosocial, si bien era fuerte, no era tan importante como lo que les vamos a comentar ahora más adelante. Entonces, para esta identificación, hicimos el ejercicio de revisar con ellos su actividad económica y de igual manera mostrarles qué se podía ajustar, qué podíamos cambiar, qué podíamos dentro de sus posibilidades mejorar para que su condición de riesgo disminuya. Y tenemos un proceso de intervención. Como yo les comentaba, no solo es la recolección de una información, sino que con esta información se construyen unos procesos educativos, en los cuales los trabajadores
participan de manera muy dinámica, muy activa y además de manera constante. Hay unas acciones de empoderamiento que fortalecemos con ellos. Trabajamos la educación, pero también como medio para que ellos se asocien. Realmente, y la doctora Fabiola nos lo comentaba, nosotros estamos buscando que existan estas GOTI, los grupos organizados de trabajador informal, pero Nariño, por muchas condiciones, todavía va un poquito atrás. O sea, lo estamos empujando, pero no tenemos las capacidades y pues el avance que tienen otros departamentos como Antioquia, en los cuales la asociatividad siempre ha sido un poco más fuerte. Y en esta intervención fortalecemos la articulación con otras áreas que existen en los municipios, como es el SENA, como es los sectores educativos, riesgos laborales o mejor aún, seguridad y salud en el trabajo, deberíamos tratarlo con niños, desde enseñarles cómo sentarse y créanme que nosotros adultos pues ya tendríamos eso avanzado. Entonces hemos buscado en los municipios fortalecer esa intervención desde esa vista que les mencionaba anteriormente de esa interrelación de los determinantes sociales de la salud. Listo. Simplemente para que ustedes puedan revisar o mirar allí en la presentación algunas actividades económicas que se han caracterizado en el departamento. Creo que son las más relevantes, se me quedarían una o dos por fuera, pero es una amplia caracterización de condiciones que nos van mostrando qué tenemos y hacia dónde podemos seguir avanzando. Unos hallazgos bien importantes que consideramos se deben compartir. Desde esa vista de todos estos condiciones de vulnerabilidad que tiene el trabajador del sector informal, hay unos muy específicos, por ejemplo, frente a la edad. Encontramos trabajadores superiores a los 60, 70 años, 80, que todavía continúan con su actividad económica y ustedes entenderán, pues lo podemos mencionar, que a mayor edad también hay mayor riesgo de accidentes, de enfermedades, y es muy importante tener en cuenta que estas personas no tienen un piso de protección social. Entonces deben seguir trabajando porque de lo contrario no tendrían su sustento. Frente al sexo tenemos, bueno, es diferencial dependiendo de la actividad económica. Hay unas de preferencia donde existen más frecuencia de mujeres en ellas, pero también hay otras donde hay muchos más hombres, como en la minería. Pero todavía podemos ver que hay una discriminación frente a eso. Las mujeres y los hombres en algunas actividades que son similares no reciben el mismo salario. Y eso también es una condición de vulnerabilidad importante. El nivel educativo, miren, muy relacionado con las edades de las personas que hemos identificado, encontramos generalmente son adultos mayores con altos niveles de analfabetismo y población de adultos que alcanzó primaria o primaria incompleta. En las poblaciones un poco más jóvenes ya tenemos bachilleres y algunos que ya tienen formación de técnico, pero sin otras oportunidades laborales que deben regresar a su actividad informal sin poderse incluir en otro mercado laboral. Condiciones económicas. Y aquí viene muy anclado el riesgo psicosocial. Hasta 2019, una de las cosas más importantes por las cuales las personas tenían más presente ese riesgo psicosocial es por el factor económico. El vivir día a día, hay trabajo, no hay trabajo, hoy hay cosecha, mañana no sabemos, hay heladas. Bueno, todas estas condiciones, la falta de oportunidades de comercializar productos han generado que alrededor de estas condiciones económicas la población también tenga unos altos niveles de riesgo psicosocial. La percepción de salud es muy llamativo porque las personas manifiestan que tienen una salud, bueno, ahí va como entre buena y regular, pero es muy importante que ellos la ven buena, pero también lo vemos como en esta población de edad mediana. Un poco más asociado también al proceso de la edad, pues hay una percepción de salud un poco más regular
que requiere muchos más cuidados en un nivel de atención en salud, pero también muchos más ajustes en las actividades que debe realizar en su trabajo. La percepción de riesgos laborales, y yo voy a tomar algunas de las cosas que nos dicen los trabajadores, y es, así lo hemos hecho toda la vida. Mi papá lo hizo así, mi abuelo lo hizo así, doctora, y así vamos a seguir. Créanme, esa percepción es algo que debemos fortalecer hacia la identificación de estos riesgos laborales y a la intervención de los mismos. ¿Cómo mostrarles a ellos que si ajustan estas condiciones, si disminuyen ese riesgo, el trabajo puede ser igual o más productivo? Que es una de las cosas muy importantes para ellos. Entonces, esa percepción hemos tratado de ir trabajando con ellos hacia la identificación y ajustes desde sus recursos. No todo se puede dar desde el Estado porque es muy difícil. Por ejemplo, voy a hablar de algo, sillas ergonómicas. Es muy difícil que ellos puedan tener para ciertas cosas, pero sí hay muchos ajustes que podemos hacer. Y obviamente tendremos que llegar a un más adelante en el que podamos tener todas esas condiciones para la prevención de riesgos. Y frente al accidente o enfermedad relacionada con el trabajo, bueno, la doctora Fabiola lo mencionó, se está haciendo todo el reporte, se está haciendo la identificación, pero también se está fortaleciendo el hecho de reportar. Y es que si en el sector informal, en el que tenemos una ARL, con cobertura, con incapacidad, con pensiones, la gente no reporta, pues es mucho más complicado en un sector informal en el que el único cambio es diligenciar un formato y unas acciones de intervención, que si bien para nosotros son supremamente importantes, de pronto para el trabajador no lo ve como tal. Entonces sí estamos en ese proceso de identificación. Condiciones de salud. Bueno, en general, la doctora Fabiola les mencionó algunas enfermedades que se identificaron en años pasados. Obviamente, las enfermedades relacionadas con el trabajo en la mayoría de actividades está relacionado con enfermedad osteomuscular. El riesgo biomecánico es de los más altos y lo tenemos en todas las actividades económicas. Y tenemos unas enfermedades de origen común muy ajustado al perfil epidemiológico del departamento. Pero el punto es que estas enfermedades de origen común, aunadas a nuestros riesgos y a estas enfermedades relacionadas con el trabajo, pues se potencializan. Ejemplo, una persona con obesidad, porque lo hemos visto, tenemos unos niveles altos de obesidad, que además tenga unas posturas inadecuadas, una carga de peso exagerado, pues desarrolla una lumbalgia y un daño mucho más amplio que si tuviese otras condiciones. Frente a los hábitos, son muy poco deportistas. Realmente la manifestación es, yo hago deporte, claro. No es que yo trabajo todo el día, es que yo voy caminando en el terreno y subo y bajo, pero no visto desde la otra connotación real de un ejercicio o actividad física. Entonces, eso todavía lo tenemos que fortalecer. Y tenemos muy poco fumadores, pero sí consumo de alcohol bastante alto. Y frente al consumo de sustancias psicoactivas, pues se han visto algunos casos, pero no lo tenemos tan elevado todavía. Y yo les coloqué una notica en la parte izquierda, porque en la identificación de morbilidad sentida de este año, la gente hizo una manifestación que creo que es muy importante. Enfermedades osteomusculares, enfermedades del sistema nervioso, y el apellido de esas enfermedades era por estrés. Me duele el cuello por el estrés, me duelen los hombros, me duele la espalda, eh, tengo dolor de cabeza, alteración del sueño, alteración del apetito y algunas enfermedades también gástricas asociadas al estrés que no vimos hasta 2019. Si bien habían casos, no era tan relevante como en 2020. Ellos tuvieron que adaptarse a una pandemia como todos, pero además a una reorganización de su actividad económica de una manera pues muy importante.
Riesgos laborales, pues ya lo mencioné más o menos en las otras diapositivas. El riesgo biomecánico, que es transversal a todas. Las condiciones específicas pues son de acuerdo a cada actividad económica. En algunos priorizamos riesgo químico, en otros tenemos un poco más riesgo biológico, pero este año podemos mencionar, este año 2020, podemos mencionar obviamente el riesgo biológico, que fue transversal a todos y a todo, y el riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial que se aumentó, no solo lo mencionaban ahora los trabajadores por la dificultad de comercialización, ahora mucho más, por el tiempo en cuarentena que tuvieron que cerrar su actividad, por reorganizar la actividad económica a la que estaban acostumbrados todos los años y que ahora tuvieron que abrir unos espacios para poder tenerla, sino también al miedo de contagio y al sentirse solos de alguna manera en ciertas condiciones frente a estos ajustes que tuvimos que tener. Entonces, ¿qué hicimos en 2020? Pues fortalecer este trabajo intersectorial con algunas áreas que pudieran brindarle herramientas al trabajador para disminuir esos factores de riesgo, pero también para potencializar otras cosas. Y en ese 2020 se fortaleció la red de trabajadores informales. Una red que se dinamizó con trabajadores de años desde 2007 hasta 2020 y que busca que, trabajando unidos, pues obviamente logremos mejores condiciones frente a un piso de seguridad social, frente a las mismas condiciones de trabajo y frente a la mitigación del riesgo. Y ya para terminar, quisiera mostrarles un poco cómo el año pasado tuvimos que buscar estas estrategias. No podíamos ser iguales que hasta 2019, sino que hicimos un ejercicio con la gente en el cual construimos un documento, una cartilla de entornos saludables que llegó de manera física, por supuesto, a los trabajadores en los 63 municipios del departamento, y que a través de la revisión de esa cartilla, con el acompañamiento de un equipo con licencia en seguridad y salud en el trabajo, se hiciese esa revisión de unos módulos específicos frente a autocuidado, a disminución de riesgo laboral, a COVID, obviamente, pero también a asociatividad. Ustedes ven en las imágenes algunas de las formas como nosotros llegamos a la población a través de videollamadas, pero también de chat grupales también, y bueno, y muchas llamadas personalizadas. Y creo que esto es lo más importante, esas voces de la gente, ese agradecimiento al mencionarnos, qué bueno que ustedes pudieron llegar. No nos dejaron solos porque realmente necesitábamos alguien que nos acompañe en este proceso. Entonces, miren, algunas de las frases que nos mencionan: estrés por no vender, porque las necesidades siguen ahí. Es que obviamente si en el sector formal se sintió el golpe del año pasado, en el informal muchísimo más. Y ellos no podían, bueno, todos teníamos que aplicar una cuarentena, unas medidas, pero para ellos es mucho más difícil. Entonces, y a la derecha, en la burbuja verde, vemos que dicen, como campesinos muchos de nosotros hemos tenido que emprender más en esta pandemia. Y son emprendedores natos. Todo el tiempo tienen que ajustarse, buscar el día. Y ahora han tenido que hacerlo mucho más. Por eso y por lo que nosotros revisamos y conocimos del 2020, consideramos que este espacio en el que se permite conocer, bueno, el impacto de todos estos factores sobre las condiciones psicosociales, y solo una cosita más, en la encuesta de morbilidad sentida hacíamos la consulta de visita a psicología, que es como nuestro sistema de vigilancia de riesgo psicosocial en el formal, pero acá, bueno, de alguna manera no hay mucha asistencia. Hay un poco de dificultad porque en los municipios no siempre hay cómo llegar. Y creo que es una falencia que tenemos que empezar a disminuir para darle la oportunidad al trabajador que también tenga ese espacio de interacción. Creo que eso era todo lo que podíamos comentarles de manera muy rápida, y quedaremos atentos a las inquietudes más adelante. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Con esto creo que hemos presentado ese mapa de la economía informal para que así podamos entender y comprender cuál es nuestra situación. Muchas gracias por escucharnos. Agradecemos la intervención de los especialistas Fabiola Figueroa y María Cristina Arteaga. Muchas gracias por sus importantes apreciaciones en la comprensión del tema de seguridad y salud en el sector de la informalidad. Queremos extender un saludo a cada una de las personas que nos acompañan desde Facebook, por ejemplo, desde Tunja, Nariño y Morelos, México. Este espacio ha sido creado por y para ustedes. Por otra parte, por efectos de la agenda programada, el espacio para el desarrollo de preguntas a nuestros conferencistas se llevará a cabo al finalizar el simposio. La Organización Internacional del Trabajo, en el 2014, menciona que el sector agrícola corresponde a aproximadamente 1/3 de la fuerza de trabajo mundial, siendo una fuente de empleo para 1.000 millones de personas en contextos rurales. Esto de acuerdo a la OIT, también en el 2015. Además, este sector se ha caracterizado por tener profundos déficits en cuanto a los pilares del temario de la OIT sobre trabajo decente, entre los cuales están derechos sindicales de los trabajadores, empleo e ingresos, protección social y diálogo social. Queremos extender un saludo a las personas que en este momento se unen a este espacio, entre quienes tenemos directivos, docentes, estudiantes, y en especial a los estudiantes del primer semestre del Departamento de Psicología de la Universidad de Nariño. A continuación, con la lección inaugural de bienvenida al año académico 2021 del Departamento de Psicología de la Universidad de Nariño, contamos con la participación del doctor Érico Rentería, con la conferencia denominada Las psicologías de los trabajos y las organizaciones. El doctor Érico Rentería Pérez es doctor en psicología con instancia postdoctoral en psicología social y del trabajo de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es profesor titular de la Universidad del Valle, profesor internacional invitado de la Universidad Federal de Bahía, director del Grupo de Investigación Psicología Organizacional y del Trabajo e investigador senior de Conciencias. Además, es premio regional del Capítulo Valle de Colpsic 2020 al trabajo destacado investigativo y o proyecto social como psicólogo. Fue coordinador de la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo, RIPOT 2017-2019. Muchas gracias por su participación. Adelante, doctor Eric. Muchas gracias, Camilo. Mi querido Henry Granada, ver esa mano levantada va a ser una alegría toda la vida. Sí. Pensaba hacer referencia antes, pero después de levantar la mano no hay forma, ¿sí?, de no saludarte antes. ¿Sí? Así, con mucho gusto y bienvenido, Érico. No, además yo aprendí a romper el protocolo con Henry, cuando fue mi profesor de metodología, de psicología social y otra serie de cosas, como les debe haber pasado a muchos de ustedes aquí. El más serio de los tres que seguimos ahora hablando es el profesor Joseph Blanch, eso debo decirlo. Sí, los demás fuimos criados por Granada, así que ofrezco disculpas por algunas cuestiones de protocolo. Camilo, muchas gracias. Y a todo el grupo de la Universidad de Nariño, el Departamento de Psicología, a todos mis queridos y amados colegas, compañeros, pastuzos, nariñenses y cualquiera de las categorías que entre, más los demás. De verdad que siempre es un honor estar con ustedes. Solo que Sonia, como dicen los de Salto Alto, me puso la vara muy alta. Entonces, ese es el problema de decirle, póngale usted el nombre a la conferencia. Y resulta que me puso una conferencia amplia y además la puso con ruralidad e informalidad. Debo decir que por ser la charla inaugural, yo debo responder a dos cosas. Uno, a por qué el plural de las psicologías organizacionales y de los trabajos en el que vengo trabajando con una serie de personas hace tiempo, entre ellos aquí está el profesor Joseph Blanch y otras personas que me acompañan a lo largo de este recorrido. Y por otro lado, aquello de la ruralidad
y de la informalidad, donde tocaré algunas cuestiones, pero creo que tener dos personas al lado, como el profesor Henry Granada, experto en ruralidad, no como una cuestión intelectual, sino como una vivencia de toda, valga la redundancia, de toda la vida. Siempre ha sido un citadino rural o rural citadino, no sé cuál de las dos. Y del profesor Joseph Blanch, que es parte de nuestra arqueología iberoamericana en psicología del trabajo, en la cual tiene unos desarrollos fundamentales. La verdad, Sonia y demás organizadores del evento, como siempre, creo que han hecho una organización maravillosa y como un tercio o la mitad de las cosas que iba a decir ya no tengo por qué decirlas, porque mis colegas Fabiola y Cristina lo explicaron tan bien que me parece que es la articulación que ustedes siempre tienen el cuidado de tener en todos los invitados e invitadas que tienen a estos eventos. Y me siento tranquilo y feliz porque yo voy a poder decir, esto ya lo dijeron Fabiola y Cristina, y con riesgo de comprometer a Henry o a Joseph, voy a decir, y es probable que Joseph o Henry van a hablar de estas cuestiones. Sin más preámbulos y con todo el agradecimiento de verdad a la universidad y al grupo, a quienes nos están asistiendo, no solamente por el Zoom, sino por los otros canales, procedo entonces a lo que llamamos técnicamente a compartir pantalla para que podamos avanzar. Y me avisan, por favor, si ya salió, porque después de esto yo dejo de verlos por un buen tiempo. ¿Salió? Sí, sí se ve. Listo. Bueno. Entonces, yo hice un pequeño cambio en el título que la profesora Sonia le puso a la conferencia y puse el plural de psicologías organizacionales y de los trabajos y le agregué los dos puntos, trabajo en contextos rurales e informales, porque son dos de las dimensiones perdidas de la clásica psicología organizacional o de la psicología del trabajo. Organicé la presentación en 4 partes. Se me olvidó poner el reloj porque si no yo hablo y si no me paran, los que me conocen ya saben que yo no voy a dejar de hablar. Entonces, listo. La primera parte es por qué hablar de POTS, o sea, de psicologías organizacionales y de los trabajos, y no de psicología organizacional y del trabajo, que es un término de la última década, popularizado en la última década, pero que en realidad es relativamente reciente en el país, en el contexto de América Latina y en otros contextos también. El segundo es por qué ruralidad, informalidad y calidad de vida en el trabajo. ¿Sí? O sea, ¿por qué deberíamos en un campo como el nuestro también considerar eso? Fabiola dijo ahora una cosa maravillosa y es que nosotros somos una microcolombia, una pequeña Colombia. Tenemos mar, tenemos cordillera, tenemos plano. Bueno, le faltó decir, tenemos frontera, tenemos, o sea, cada cosa de esas nos da un lugar diferente. Y muchas gracias, Fabiola y Cristina, porque me abrieron un espacio importante que me ahorra los ejemplos en lo que sigue ahora. ¿Cuáles son los contextos y tendencias donde todo esto que estamos hablando se puede dar? Es uno de los puntos en los que más vengo trabajando hace tiempo con toda la gente de las redes a nivel nacional e internacional. Y luego, ¿qué aplica y qué falta para comprender estos contextos de trabajo rurales o informales desde aquello que llamamos psicología organizacional y del trabajo? Yo debo anotar que hay una cosa muy interesante. La mayoría de personas de Nariño que van a los congresos siempre empiezan diciendo, no tenemos industrias grandes como en otros lugares, pero también se trabaja. Es eso. O sea, ¿qué aplica y qué falta para comprender esos contextos? Y finalmente, algunos apuntes para aquello que particularmente yo estoy trabajando en plural, que es las psicologías organizacionales y de los trabajos. Aquí quiero empezar por algo, sobre todo para quienes están iniciando en el campo.
Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 etiquetas diferentes para aquello que llamamos psicología organizacional. Al final de la presentación, la profesora Sonia les enviará o pondrá los enlaces donde están disponibles todas las publicaciones, donde está esta información para que podamos avanzar un poquito más rápidamente. ¿Por qué POTS? ¿Por qué plural? ¿Y por qué algunas etiquetas? Porque estos son solo algunas denominaciones de las que usamos comúnmente como si fuera lo mismo. Y no es lo mismo, pero sí es lo mismo. Son las paradojas. El hecho concreto es que todo esto tiene que ver con repertorios de fuentes diversas que vienen de muchos contextos, de épocas, de economías, de formas de trabajar, de condiciones y de relaciones diferentes. ¿A qué nos lleva eso? A que, ¿por qué POTS y algo de historia? Este campo, que ahora conocemos como psicología organizacional y del trabajo en Colombia, aunque no siempre cubre las dos cosas, en otros sigue siendo psicología organizacional, etcétera, es un campo que fue multicampo desde sus inicios. O sea, entró la psicología por la medición, entró la psicología por el diagnóstico, entró la psicología, pero también entró la economía, la administración científica, siempre fue multi desde sus inicios entre el final del siglo XIX y el XX. Y siempre ha estado acompañado de conocimientos multidisciplinares, lo que no significa interdisciplinares. Por eso la lista de 12 etiquetas que en realidad tienen fuentes diferentes de apropiación. Y desde su inicio, final del siglo XIX en el XX, como psicología industrial, fue una psicología aplicada en esa época a la industria. En Estados Unidos se atribuyó a Mustenberg que no era norteamericano, que era alemán, pero que si vamos por ahí a la letra menuda, el señor Ford también había contratado a los científicos de administración científica, valga la redundancia, para que le ayudaran a mejorar la productividad. Y así entra en Estados Unidos. Es la versión tradicional que conocemos nosotros en Colombia por los libros que leímos, por los manuales clásicos. Pero paralelamente en Europa, Patrici en Italia, Kraepelin en Alemania, Laghi en Francia, ya estaban trabajando y habían escrito sobre las mismas cosas. Como dirían los colegas alemanes, no me pidan que pronuncie eso, nunca lo aprendí, es el espíritu de la época. O sea, la psicología tenía un mínimo de madurez para aportar en esto. Y ahí es que entra y se crea este campo que ahora llamamos psicología organizacional y el trabajo, pero que en realidad era psicología aplicada a la industria. Y desde allá tuvo siempre el doble estatuto disciplinar y profesional. El propio Mustenberg decía que había que separar la investigación de la aplicación. Pero todo lo que hacemos es porque tiene una eficacia técnica o una potencia explicativa, con compromiso político, sin compromiso político, etcétera, que es lo que estoy colocando en este siguiente renglón, que es que hemos sido acusados, digo hemos como campo, de deshumanos, aliados del capital, falsa ciencia e incultos, lo cual es cierto. Porque cuando usted aplica un test, un cuestionario, y no sabe cuáles son los conceptos que subyacen, realmente estamos reforzando esa idea, lo cual tiene que ver con la aplicación profesional y no con el desarrollo profesional, disciplinar. ¿Hemos sido reactivos? Sí, por ejemplo, yo creo que el día que digan oficialmente que se acabó la pandemia y sumemos exponencialmente el número de productos de qué debemos hacer, cómo debemos tratar a los trabajadores y demás por pandemia, va a superar la producción de las 2 o 3 últimas décadas en el campo. ¿Por qué? Porque somos absolutamente reactivos. Y yo diría que el ejemplo que colocaron las colegas de Nariño en las 2 charlas que antecedieron es fundamental para mostrar que es posible ser proactivos en la comprensión de muchos fenómenos y no solamente porque nos pidieron algo para resolver porque estamos en COVID o no estamos en COVID. En cualquier caso, este multicampo, el multicampo está en comillas al inicio, no está al final, porque es
una categoría tomada del profesor Sigmar Malvesi de la Universidad de Sao Paulo, que nos ha acompañado en los desarrollos de la psicología en América Latina hace 3 décadas o más, y es un multicampo aplicado a las organizaciones y a las relaciones de trabajo. Por eso es que puede ser comportamiento organizacional, psicología industrial, psicología ocupacional, etcétera. Son etiquetas que lo único que nos llevan es a focos específicos de donde centramos nuestro interés. Pero en cualquier caso, lo que nos une es que tenemos una visión orientada a organizaciones y relaciones de trabajo que no tienen que estar todas dentro de una organización de trabajo. Algunas versiones a tener en cuenta. La que aprendimos históricamente en los manuales de Edgar Schein, de Robbins, de Chavenato, ¿sí? Que muchos me han escuchado criticar, pero que yo insisto que tenemos que leer para poder conversar entre todos, porque es el repertorio común. El libro clásico de Chavenato no ha cambiado la definición de selección de personal, sigue diciendo desde el 70 que es escoger la persona adecuada para el puesto adecuado. O sea, es mirarse el ombligo y seguir allí, como si las cosas no cambiaran. Pero si no leemos eso, tampoco vamos a poder conversar con otros. Entonces, la versión clásica original que nosotros tenemos es la que llegó a través de Schein y los manuales. Schein tiene una potencia en el campo fundamental, y es que Schein, casi por contrato, dicho por él mismo en un artículo escrito hace 5 años, Schein sigue vivo, es que a él casi que le dijeron póngale un nombre a este campo entre el final de los 50 y los 60 que se está reconfigurando, que ya no es psicología industrial. Y en ese sentido, él lo que hizo fue visibilizar la incorporación de los procesos, los desarrollos de la psicología social hasta la época al campo, a la comprensión del campo de las organizaciones y las relaciones de trabajo. O sea, ahí llegó la cuestión de la complejidad y posteriormente, él mismo lo dice, casi que a él le tocó acuñar el término. Pero también tenemos otras versiones como Porter y Schneider. Porter falleció recientemente, que están más en la línea de comportamiento organizacional y trabajan sobre etapas, la adolescencia, la madurez joven, la adultez y ahora la madurez. Y lo que ellos trabajaron en los últimos textos que sacaron juntos es la cuestión de la necesidad de volver a la complejidad y a lo multinivel, pero por favor lo multinivel no es lo estadístico, sino la comprensión de diferentes niveles de los fenómenos. En Europa, Rowe siempre tipificó que para ellos históricamente era psicología del trabajo, por la complejidad y la diversidad, la heterogeneidad de países, relaciones, acuerdos laborales, etcétera, y que lo organizacional llegó después. O sea, él habló, Rowe también falleció recientemente, hace unos 5 años, que era psicología del trabajo y que después le agregaron lo organización. Por eso es que ustedes en muchos textos, dependiendo de el origen de los autores, van a ver que dice psicología del trabajo y las organizaciones al revés, en fin, las mezclas. Esto es para mostrar por qué seguir hablando del plural. Y en América Latina tenemos versiones como la del profesor Malvesi, que dice que somos una amalgama, pero que sorprendentemente la influencia de los últimos años, las últimas 3, 4 décadas, ha sido más europea que norteamericana, aunque nos seguimos formando en modelos norteamericanos. Pulido Martínez, profesor colombiano de la Universidad Javeriana de Bogotá, está más en la psicología social crítica del trabajo, que es otra perspectiva importante, y discute las cuestiones de colonialismo y más recientemente de neocolonialismo académico. Y eso tiene que ver, aunque no queramos admitirlo, con que muchas personas han ido a hacer sus posgrados, particularmente el doctorado, en Europa. Feitosa Salas y Borges Andrade van a hablar, al igual que Rowe, que América Latina es una amalgama, no solamente de culturas, como ya se dijo en la conferencia anterior, ¿sí?, sino también de idiomas y de acuerdos laborales. Luego nos pone al frente una complejidad importante y no por vanidad, pero Rentería también tiene algunas propuestas de por qué deberíamos estar hablando de
POTS en plural y no solo de PO o POT. Todo esto para decir que hay una emergencia de producción propia en las 3 últimas décadas en América Latina, lo cual es importantísimo reconocer en lo que estamos haciendo. Y el tema de este simposio es fundamental a propósito de esa producción de las 3 últimas décadas. O sea, ¿qué pasa con la ruralidad? ¿Qué pasa con la informalidad? Que son 2 dimensiones donde trabaja más del 50% históricamente de la población de América Latina. Ahora, esta informalidad, o sea, el segundo bloque, ¿por qué ruralidad, informalidad y calidad de vida en el trabajo? La informalidad en América Latina supera históricamente el 50% de las personas que trabajan. Ojo, antes de la denominada pandemia del COVID. Antes. En este momento, no sé, pero puedo arriesgar que pasó el 60 o más. ¿Sí? Y es un asunto importante porque es en qué y cómo trabajamos las personas. Permítanme que se me había ido la imagen. Ahora, es interesante que la Organización Internacional del Trabajo denomina informal. La OIT dice que existe el empleo informal. Todo trabajador informal estaría empleado y no necesariamente es así. Triste y sorprendentemente, la OIT y la FAO utilizan una expresión similar para hablar del trabajo rural y hablan del empleo rural, aunque la FAO y la OIT van a decir que lo que pasa es que las condiciones reales de lo que sería empleo son muy difíciles en el sector rural. O sea, es un contrasentido entre una definición literal, nominal, y la realidad de las formas de trabajo. Menos de la mitad de las personas que trabajan en Colombia lo hacen en la economía formal. Estas personas que trabajan en la economía formal lo hacen en modalidad de empleo. Eso es simple, no es sino ver el número de personas con pensión de jubilación. Y van a ver que el número es pequeñito en relación con todos los que tienen la misma edad. Y lo mismo quienes se podrían o no jubilar teniendo en cuenta cuestiones como lo que está ahora al frente con las modificaciones a los sistemas de trabajo y de cotización. Tenemos varias cuestiones por debajo escondidas, por ejemplo, la pobreza extrema, o sea, la miseria. Hay miseria por no trabajar, por no tener ingresos o por tener ingresos inadecuados. Estoy colocando en cuestión por qué ruralidad, informalidad y calidad de vida, porque estos elementos nos llevan a preguntas que la psicología organizacional clásica, aquella del empleo con contrato a término indefinido, con un jefe y otras cuestiones, no permiten responder, y sus teorías o modelos después de un siglo no pueden dar explicación, por lo menos no la pueden dar de forma sin contextualizar el asunto. Y hay una cuestión muy interesante, y es que la informalidad particularmente, yo diría la ruralidad y la calidad de vida, pasan en este momento por Colombia por una cuestión que por lo menos ya empezaron a visibilizar la categoría que es la pobreza oculta, o sea, las pseudoclases medias y altas, que por dignidad, ¿sí?, no tienen con qué comer, no tienen con qué pagar las cuentas, pero eso sí, la dignidad se mantiene y esa pobreza oculta en realidad muestra que muchos de ellos están trabajando en la informalidad y que su nivel de calidad de vida puede estar realmente muy mal. Todo esto implica casi siempre, pero no siempre, la ruralidad y la informalidad, una desprotección en seguridad social. Y en el caso del trabajo rural, hay un asunto fundamental que se lo dejo para ampliación al profesor Henry Granada, es que es un asunto cultural, histórico y económico, no es nuevo. Queremos clasificarlo ahora, como todas las modalidades de trabajo, como algo nuevo, pero en realidad, sin el trabajo rural, sin buena forma del trabajo rural, simplemente no estaríamos en esta época, en este siglo, etc. Y es un trabajo que depende, lo mencionaron mis colegas de Nariño, pero quiero resaltarlo, que depende de temporalidades y de condiciones diferentes a los modelos hegemónicos del empleo.
Si estamos en una ciudad y llueve, pues nos ponemos la capa, cogemos la sombrilla, el bus, el taxi, el carro y llegamos al trabajo. Pero si estamos en una zona rural, ¿sí? Y hay una, no sé, creciente, lo que sea, o simplemente el clima no dio, es imposible con esas condiciones mantener las mismas del modelo hegemónico. Luego, temporalidades y condiciones cambian por completo. Es diferente el trabajo rural de las formas de contratación normales, pero ojo, pero no excluye el empleo. Puede existir trabajo rural con contratación tipo empleo, sea eh, jurídicamente escrito o sea lo que se llama en Colombia contrato oral. Ya había mencionado que la propia OIT refiere esto como empleo rural. Estas son algunas características del trabajo rural y la PO y del informal, la psicología organizacional, en este caso no estoy incluyendo la T de trabajo, la psicología organizacional tradicional ha estado dedicada al mundo del empleo formal. ¿Por qué digo el mundo del empleo formal? Porque es aquello que está arreglado, como ya se mencionó en las sesiones anteriores. Ahora, muy brevemente en la parte de contexto y tendencias, porque creo que sobre esto ya hemos disertado los últimos meses bastante. ¿Qué pasa y dónde queda el mundo de trabajo en una época como la actual de una denominada crisis imprevista, que en realidad era previsible como la pandemia del COVID? Estamos en ello, estamos en un experimento social cada 3 semanas. Ya sabíamos lo que podría pasar después de Semana Santa, sin embargo, dejamos que pasara Semana Santa para ver qué pasa después. Entonces, los encargados de salud y demás, les dijimos, sí, dijeron, ¿y qué estamos haciendo? Hay un incremento radical y exponencial de la fragmentación, de la deslaboralización, de la virtualidad, la inmediatez, etcétera. Esto ya venía. Lo que pasa es que contextos como el del COVID lo que hicieron fue acelerar este asunto y promover en esa fragmentación y deslaboralización junto con la virtualidad y la inmediatez, promover formas de trabajo que cada vez nos ponen en situaciones, para el caso de la psicología, más impersonales. Detrás de todo esto es una afirmación mía, asumo el asunto, lo que tenemos son modelos económicos determinados por los sistemas financiero y farmacéutico, a través de los cuales se develan las realidades. La semana pasada estaban hablando de un proyecto de ley para que todas las personas de bajos recursos tengan un seguro para sus viviendas. Maravilloso. ¿Quién va a pagar eso? Que lo pague el gobierno, o sea, sale de los impuestos. ¿Quién lo va a recibir? El sistema financiero. Y así mismo está pasando con que si nos ponen la vacuna A, la B, la C o la D. Entonces, realmente, lo que está por detrás, eso no es nuevo. Desde la configuración del sistema del capitalismo, el mundo de los negocios determina modelos sociales y formas de trabajar. Eso tiene que ver con las formas de producción y organización social y los experimentos sociales en que estamos inmersos en este momento. COVID, formas de trabajar, son en este momento un experimento o experimentos sociales. Y a partir de allí, con esto después voy a concluir, sale la cuestión de quién puede trabajar, quién no puede trabajar, dónde se trabaja, dónde no se trabaja. Y en ese sentido, entonces, ¿cuáles son nuestros espacios de trabajo cotidianos, públicos, privados, presenciales, mediados tecnológicamente? ¿Y qué tanto se nos ha intensificado o no el trabajo? Pero tengamos cuidado con esto. Esto aplica para los que estamos trabajando probablemente en cuestiones mediadas presencialmente, como los que estamos en este momento frente a las pantallas. Pero para alguien que tiene que madrugar en zonas rurales o en sector informal a vender algo, a cultivar algo, a recoger, no aplica esta cuestión de lo digital. Sin embargo, lo presentamos socialmente como si todo mundo estuviera trabajando de la misma forma y no es cierto. Por eso la cuestión de la necesidad de los plurales y los contextos. Avanzo entonces, ahora tenemos economías. Creo que las colegas que me antecedieron abrieron un buen lugar para una de las formas de economía, que es la informal, formas de trabajar, modalidades de trabajo. La psicología organizacional clásica
ha hablado del empleo y no del trabajo. Trabajo ha sido más una categoría de la sociología, de la economía y más recientemente de la psicología. Y se centró en el empleo en modalidad, como decimos en Colombia, fijo, temporal, estable o fragmentado. Ahora vean ustedes todas las formas de trabajo que no son empleo, que no se rigen por las condiciones de contratación de empleo. Los servicios profesionales independientes, el outsourcing, la tercerización simple, que yo la diferencio del outsourcing, las formas de trabajo asociado en Colombia, las cooperativas de trabajo, las empresas asociativas, los contratos sindicales, el trabajo rural, las prácticas o pasantías estudiantiles, el voluntariado, el trabajo informal, el mediado remotamente, emprendimiento, las ahora ilustres startups, las ventas piramidales, el trabajo doméstico y agregando a eso empleo y subempleo, pero una que me parece maravillosa que debemos rescatar. Esta es una forma de trabajo que es ancestral de América, las mingas, ¿sí? Y nunca las contemplamos. Y es trabajo, ni siquiera trabajo asociativo, porque no está mediado jurídicamente, es trabajo colaborativo. Y sigue existiendo, por eso lo puse en negrilla. Ahora, todo este trabajo se da dentro o fuera de las organizaciones de trabajo y la psicología clásica, la organizacional, lo habla todo dentro de una empresa grande, departamentalizada o jerarquizada, pero en realidad tenemos cooperativas, empresas asociativas, ONGs, pymes, empresas unipersonales, trabajadores independientes, proyectos, emprendimientos, trabajos virtuales, cadenas de producción y consumo. Lo que quiero mostrar en esta diapositiva es la complejidad de todo lo que hemos dejado por fuera históricamente, pero que de alguna manera siempre ha existido, solo que en la reinstitucionalización del trabajo pasó a ganar más fuerza. Y esto que es maravilloso para Colombia. Todas estas formas de trabajar se dan en la economía formal, informal, criminal y mixta. Entonces yo puedo tener trabajo rural en la economía formal y en la informal, pero también puedo tener trabajo rural en la economía mixta. Si no, veamos los noticieros todos los días de los cultivos ilícitos. Eso lo tiene que sembrar alguien y alguien que lo pueda hacer bien para que produzca. Eso es diferente de en qué economía. El tipo de trabajo es rural, en qué economía está, en la criminal. Pero eso después sale a una farmacéutica, es una economía mixta. O sea, la complejidad del asunto es muy interesante. Debo decir que me he sentido tentado a trabajar en la tercera. He trabajado sobre la formal, la informal, solo que en la tercera todavía no me arriesgo porque en la tercera hay un universal llamado vida que está en cuestión. O sea, las reglas del juego son otras. Pero, digamos, alguien que vende en un semáforo gaseosas, esa persona vende un producto que fue fabricado casi siempre por una multinacional. Eso sería la producción fue en la economía formal, pero esta persona vende en un semáforo, está en la economía informal. O sea, es un trabajo que nutre dos tipos de economías. Y eso nos lleva a unos lugares muy interesantes de lo que todavía podemos explorar. Y a partir de allí, entonces, ¿qué es lo que nosotros recibimos? Salario, sí, solo si estamos en empleo. Si no, lo que recibimos son ingresos. Y cada vez más se vuelven a visibilizar los trueques, o sea, la equivalencia de una mercancía, ¿sí? En su valor de cambio de un producto o de un servicio por otro. La cuestión entonces con esto es que se nos complejiza ahora, es que se suponía que todo era casi que presencial, pero ahora puede ser presencial in situ, o sea, en el lugar, virtual, teletrabajo, trabajo en casa, son categorías diferentes, mediaciones tecnológicas, etc. Con esto, entonces, lo que quiero decir es que las formas de inclusión social por el trabajo, y por eso, ahí sí, psicología organizacional y del trabajo, o POTS, ¿sí? Tiene que ver en últimas, no con si tenemos empleo o no, sino cómo, dónde, cuándo estamos trabajando y de allí nuestra inclusión social por el trabajo. Ahora, a partir de allí podemos tener muchas